Y continuamos. El siguiente expositor es Miguel Salinas Chávez. Él es un analista político desde hace 28 años y es fundador de la plataforma BIIE, Boletín Internacional de Inteligencia Estratégica. Expositor y gran conocedor de teología católica. Demos un fuerte aplauso a Miguel Salinas Chávez. Miguel Salinas también trae muchos libros, porque, bueno, yo se los digo, hemos estado cazando libros y si hoy llegó Miguel y los demás, es suerte porque encontrar estos libros allá afuera está en chino, aprovechenlos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias también a los que organizaron este evento, que yo espero que lo hagamos periódicamente porque creo que es importante no solamente conocernos, estar en contacto y que nos estemos reuniendo para intercambiar ideas, porque además creo que a veces pensamos que somos los únicos que tenemos estas ideas, ¿no? Y cuando conocemos a otros que comparten nuestras mismas inquietudes, creo que es muy satisfactorio. El tema que yo voy a desarrollar esta tarde, uno de dos, porque mañana voy a hablar de otro asunto que está relacionado con esto, es sobre la figura histórica y la importancia de una mujer que yo considero que es la mujer más importante en la historia de nuestro país. De hecho, es la fundadora literalmente de nuestro país mestizo, junto con Cortés. Me refiero a doña Marina. Es una historia fascinante a la que vamos a dar un breve recorrido porque realmente la historia y el aporte, la trascendencia del personaje es tan amplio y tan rico que debería de darnos material para todo este simposio de 2 días y hablar solamente de ella, porque es un personaje increíblemente trascendental para la historia de nuestro país y que nos afecta directamente a todos. Ahora, en este momento, uno puede decir, bueno, vamos a hablar de un tema de hace 500 años. Hemos estado tratando a lo largo de esta jornada temas actuales que tienen que ver con nuestra realidad del día a día, o sea, es decir, cosas que a lo mejor nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué tendría que ver un personaje que vivió hace 500 años, que aparentemente no tendría una trascendencia directa con nosotros? Estamos viviendo un momento clave en la historia de nuestro país, donde probablemente el próximo año vamos a ser gobernados por primera vez por una mujer. Pues este modelo que les voy a presentar es el referente al que deberíamos de tener para evaluar o contra la que deberíamos de medir a las que aspiraran a gobernar a nuestro país. Desgraciadamente, no hay nadie en el panorama político en México actualmente que le llegue, pero ni a distancia, al personaje histórico de doña Marina, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Ustedes saben, además, que son muy pocas las fuentes que tenemos sobre doña Marina, pero además tenemos otro problema, no solamente que son muy escasas, prácticamente nos reducimos a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que es quien más habló de ella, algunas otras crónicas de esa época y a algunas menciones que hay en las cartas de relación de Hernán Cortés que mandó al rey. Fuera de eso, en documentos históricos básicamente no hay más, pero sí tenemos una campaña de calumnias, engaños y manipulación que se han acumulado a lo largo de 200 años en nuestro país contra este personaje. Es importante aclararlo porque la gente, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Luis, o alguien que viniera o alguien que vea estos videos fuera de México, quizás le resulte muy extraño cómo es que México, yo creo, no sé si hay otro antecedente más, pero creo que es el país que más héroes reales de su historia ha tirado al basurero, ha ocultado, y más falsos héroes ha encumbrado en los altares de la patria. Esto, por supuesto, que trae como consecuencia no solamente un desconocimiento, sino una falta de una identidad nacional, que es a lo que nos estamos refiriendo en este simposio. Ya mañana yo voy a hablar
específicamente de la importancia de la identidad nacional, cómo rescatarla, cómo difundirla, etcétera. Eso va a ser el tema de mañana. Pero es importante entender que hemos sido engañados durante 200 años, básicamente a partir de cuando cae Agustín de Iturbide y toman las logias masónicas yorquinas de Estados Unidos el control no solamente político de México, sino también el de reescribir nuestro pasado, que es algo muy importante. Ustedes saben que en las guerras el que escribe la historia pues es el que triunfa, y normalmente no escribe la historia que sucedió, sino la que le conviene al que ganó. Por eso es tan importante que una historia como la que vamos a hablar el día de hoy de doña Marina sea tomado de alguien que triunfó en esta, esta épica historia, que es Bernal Díaz del Castillo, y además alguien que la conoció en persona, que la trató y que fue testigo presencial de sus, de sus proezas. Pero además nosotros vamos a tratar de hacer con esto un homenaje merecidísimo a esta mujer que durante 200 años ha estado vilipendiada, y los mexicanos entienden, cuando escuchan el nombre de Malinche, entienden como el sinónimo a una traidora, como alguien que va en contra de la raíz de México. De hecho, lo hemos utilizado ya como un adjetivo, ¿no? El malinchismo, que representa lo peor, lo más indeseable que tendríamos nosotros, los que nos preciamos de ser mexicanos. Afortunadamente, ya de algunos años para acá, yo creo que lo que va de este siglo, un poquito antes, este personaje ha regresado otra vez al interés público y se ha rescatado y se ha ido limpiando su nombre de todas estas capas de mentiras a lo largo de estos años de calumnias. Se han realizado series dedicadas a su vida, y eso ha ayudado a que la gente entienda, o cuando menos conozca, la realidad del personaje. Y lo que queremos hacer hoy, o lo que yo pretendo hacer, es tratar de dimensionar el tamaño gigantesco de este personaje y el aporte sobre todo para nuestro país, que eso es lo más importante. Vamos a empezar hablando de su nombre, ¿no? No sabemos realmente cuál era su nombre prehispánico. De Marina pues es un nombre ya de bautizada. Hay algunas fuentes que dicen que su nombre era Malinali, y Malinali significa algo así como hierbecita, hierba, o planta, una cosa así. Se supone que cuando le escogen el nombre de Marina era porque era el fonéticamente más parecido a su nombre original, por eso se cree o se deduce que su nombre era Malinali. Y en algunas crónicas de la época sí se le refiere como Malinali. Bueno, Marina, y de ahí se deriva el nombre de Malinche. ¿Por qué? Porque los que hablaban náhuatl no tenían el sonido de la R, no existía en el náhuatl, y ellos lo usaban, lo convertían en L. Pues es como los asiáticos que no pueden pronunciar la R y lo convierten en L. Entonces los náhuatls hacían lo mismo. Entonces de ahí el nombre de Marina se convirtió en Malina, y de ahí se deriva en Malinche. ¿Y por qué Malinche? Eso me voy a brincar un poquito, pero después regreso a ello. Porque se le agregó el Tzin. Los náhuatl se le agregaron este nombre, este título de Tzin. Entonces era Malin Tzin, y ya después les voy a decir qué significa el Tzin y por qué se lo pusieron. Y para los españoles, Malin Tzin sonaba a Malinche, y de ahí se deformó o se cambió y se generalizó este nombre, pero su nombre creemos que es el de Malin Tzin. Para entender al personaje hay que entender de dónde viene, cuál es su origen, porque de otra manera no entenderíamos cómo fue que tuvo un peso tan grande en la historia de nuestro país. Malinche o doña Marina es hija, eso nos lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, era hija de un cacique o de un gobernante de Tenochtitlán, representando al Tlatoani, es decir, era como un embajador de Moctezuma, el padre de Malinche.
y se casó. O sea, la mamá de doña Marina era una noble de un pueblo en Veracruz. ¿Por qué se casan? Porque era una costumbre que los avanzados, o sea, los enviados del Tlatoani, buscaran, para lograr dominar territorios y tribus, primero, antes de la guerra, pues era mejor establecer alianzas a través de matrimonios, era más pacífico, les ahorraba muchos recursos y muchas vidas. Entonces, al casarse con los potentados, que después, de hecho eso es lo que hacía siempre la realeza europea, se fortalecían las alianzas y evitaban guerras y conflictos. Entonces, el papá de doña Marina era embajador del Tlatoani de Tenochtitlán y fungía también no solamente como embajador, sino hacía labores de inteligencia y también coordinaba esfuerzos de la guerra. Esto es muy importante porque Malinche, doña Marina, creció en este medio ambiente porque ella nació, digamos, como princesa, lo que entenderíamos del concepto actual de una princesa. Ella fue educada básicamente para gobernar, porque en algún momento se supone que ella iba a gobernar y posiblemente se iba a casar también con otro noble para establecer otra alianza. Yo me imagino, eso no lo dice Bernal, pero me imagino que era una niña muy avispada, muy inteligente. De hecho, sí lo menciona que era muy avispada ya cuando él la conoció, pero me imagino que esto venía desde su infancia, muy curiosa, muy inquieta y muy observadora. Y seguramente el papá de doña Marina la quería mucho y él seguramente la involucró en el trabajo que hacía el papá. Eso lo hacemos los papás generalmente con nuestros hijos, entonces no tendría por qué ser de otra manera con ella. Y esto es importantísimo porque tuvo una trascendencia gigantesca para nuestra historia. Ella entendió y aprendió el arte de la diplomacia que se practicaba en el mundo prehispánico, aprendió los secretos de la inteligencia me refiero a hacer inteligencia, es decir, a obtener información en beneficio de quien estaba gobernando, y también aprendió los artes de la guerra. ¿Por qué? Porque precisamente su papá lo que hacía era establecer alianzas, abrir convenios y cuando era necesario pues pedir al ejército para que entrara y además dirigir la operación militar. Es decir, ella se empapó de todas estas ramas importantísimas de gobierno que después iban a ser de gran utilidad y que iban a tener una gran trascendencia. Doña Marina vivió con sus papás, se calcula además que ella nació entre el año 1500 al 1503 o 1504 aproximadamente, y se deduce por la edad que tenía aproximadamente cuando la conoció Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés. No decía exactamente la edad, pero se calcula. Y ella pierde a su padre cuando tenía 12 años aproximadamente. Todas estas fechas y años son aproximados, pero es interesante esto porque doña Marina tuvo una relación directa, bueno, no directa, pero sí, vamos a decirlo, en el plan, digamos, de la evangelización de Dios en México. Hubo una conexión entre la reina Isabel la Católica y similitudes con doña Marina. De hecho, en el año que estaba muriendo la reina Isabel, 1504, probablemente es el año que naciera doña Marina o ya estaba viva, y es como si le hubiera pasado la estafeta para completar la obra que ella dejó arrancada y que doña Marina llega a concretar. Por eso es importantísimo. Y la tercera mujer evidentemente que logra que este plan se concrete, pues es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es decir, son tres mujeres importantísimas que cambiaron al mundo totalmente. Doña Marina vive en este ambiente, entiende, aprende. Su papá también sabía la cosmogonía, la parte, vamos a llamarlo como teológica, ustedes me entienden a lo que me refiero, de la visión que tenían los tenochcas, o sea, los mexicas, de los dioses, las profecías, y además el papá evidentemente estaba educado y sabía y tenía el poder, porque eso no lo hacía cualquiera, de leer códices y de interpretarlos. Vamos a decirlo para que me lo entiendan, es como los sacerdotes
actualmente, que tienen la autoridad de la iglesia para leer el Evangelio e interpretarlo. Bueno, pues estos funcionarios tenían ese poder también. Pero ella aprendió a leer e interpretar códices. Eso es fundamental, es muy importante. Todo esto que le estoy contando, estos rasgos primigenios de los primeros años de su vida son fundamentales, porque además marcaron, y son los años en los que marcan a cualquier persona, los primeros 8 o 10 años, es donde se absorbe todo y se aprende. Su mamá venía de una tribu en Veracruz, donde hablaban un dialecto, y el papá pues hablaba náhuatl. ¿Eso qué significa? Que ella aprendió los dos idiomas, y eso le facilitó mentalmente el después convertirse en políglota, porque terminó hablando pues 4 idiomas o 5 cuando menos, 4 de base. Así que esto es muy importante. Todo esto que les estoy contando, estos antecedentes, todos tienen una trascendencia fundamental. Cuando ella tenía alrededor de 12, 13 años, probablemente muere su papá, el representante de Moctezuma, no se sabe de qué, y la mamá, que era pues la que había heredado el cacicazgo, por decir de alguna manera, se casa con, probablemente no se sabe con quién, pero se deduce que con alguien poderoso, ¿no? Y seguramente era el nuevo representante de Moctezuma. Es decir, Moctezuma debe haber dicho, bueno, ya se me murió este, pues voy a mandar al siguiente que se case con la viuda, que no existía ese término, me imagino, en ese tiempo, pero se casa con ella, y este señor, pues viendo sus intereses, dijo, Marina es demasiado inteligente, es muy hábil, es muy abusada, muy observadora, no me conviene porque me va a hacer sombra, no me va a dejar quizá gobernar como yo quiero, entonces vamos a deshacernos de ella. Y convence a su esposa, que seguramente no le debe haber costado mucho, porque las mujeres en ese tiempo tampoco tenían pues mucho poder de decisión, es decir, la palabra del esposo pues básicamente era la que se imponía. Entonces deciden, vamos a llamarlo así en plural, regalarla, y la hicieron pasar por muerta, supuestamente que se había muerto. Eso lo cuenta también Bernal Díaz del Castillo. Y un grupo de, vamos a decir, como de peregrinos que iban vendiendo productos que venían de otra región, pasan por el pueblo de Veracruz y se las regalan, ¿no? Como una, no como esclava, porque no existía ese término, sino como una sierva, que no es lo mismo. Es decir, la usaron para el servicio, no es que estuviera esclavizada, simplemente era que la utilizaban pues para las labores más pesadas del hogar, ¿no? La limpieza, la cocina, etcétera, ¿no? Tejer para hacer la ropa, etcétera. Entonces, doña Marina pues es entregada, y ahí empieza un proceso psicológico de ella muy importante. ¿Por qué? Porque la regalaron pues quizá con otras, y era de un grupo de personas que pues estaban sometidas, no tenían voluntad, y seguramente tampoco tenían como conciencia de su realidad. Me refiero a las otras mujeres que estuvieran en esa misma condición, pero ella sí la tenía, porque ella decía, bueno, yo nací para gobernar, este no es mi lugar, lo puedo hacer, pero yo no pertenezco aquí. Y ahí en ella empieza a surgir probablemente un pensamiento o un sentimiento de saberse ajena a la realidad en la que estaba, y que además, como no pertenecía ahí, tendría que cambiarla, ¿no? Para regresar a tomar el poder que sí le correspondía. Entonces, ella pertenece a un grupo de comerciantes que se establece en un cruce, básicamente de caminos, y ahí ella tiene contacto con el mundo maya, y aprende el maya precisamente. Conoce costumbres, conoce y compara el mundo con el cual ella había crecido, que era por una parte el de Veracruz, por otro lado el de Tenochtitlán, con todo lo que le decía su papá, y este mundo maya. Y empieza a hacer comparaciones, me imagino. El hecho de aprender el maya y aprender las costumbres, usos, etcétera, pues para ella le amplía su visión del mundo. Este grupo que la poseía se enfrenta con otro grupo, otra tribu de Tabasco, y son derrotados. Y ese grupo de Tabasco recibe como ofrenda a Malintzin, ¿no? A doña Marina. Se le entregan. Entonces ella dice, bueno, pues me tratan como objeto, pero yo sé que no soy un objeto. Y entonces ella es propiedad de esta tribu de Tabasco,
cuando recibe noticias de que habían llegado unas cosas del horizonte que no sabían realmente qué era, y desembarcan. Y ella, con la capacidad de observación que tenía, me imagino que vio a los españoles, a los caballos, las armas y a Cortés, y se dio cuenta probablemente que eso era su boleto, por decirlo en términos actuales, de libertad, es decir, de salir de esa condición. No entendía bien cómo era, pero sabía que esas personas eran ajenas totalmente a su realidad, y seguramente entendió, como sabía del arte de la guerra, se dio cuenta que estos hombres, o parecían hombres porque no sabían realmente qué eran, tenían armas mucho más poderosas. Cuando digo que parecían hombres me refiero pues porque llegaban a caballo o con armaduras, eran algo que no habían visto ella ni la gente alrededor. Seguramente los observa, se enfrentan estos primeros 500 españoles al mando de Cortés con este grupo y los derrotan, y entonces reciben como parte de la ofrenda de la derrota a un grupo de 19 doncellas. Una de ellas era doña Marina. Se la entregan y Cortés pues seguramente la vio y le gustó, pero nada más, no había algo más allá de que le llamara la atención, y se le entrega a uno de sus capitanes. Al día siguiente, eso fue un día, al día siguiente llegan unos comerciantes de habla náhuatl y empiezan a hablar pues con la tribu, lo que sea, y de repente doña Marina empieza a hablar con ellos en náhuatl, y este señor al que Cortés le había entregado como posesión a doña Marina va corriendo con Cortés y le dice: oye, esta muchacha habla náhuatl y además habla maya. Y entonces en ese momento Cortés la toma inmediatamente bajo su poder, porque ellos ya habían encontrado en esta primera expedición a un español que había sobrevivido de un naufragio y que había vivido 8 años en la región maya y que hablaba maya. Ya no hablaba muy bien el castellano porque ya se le había olvidado un poco, y cuando los españoles entraron escucharon que alguien les gritaba en castellano y ellos se sorprendieron porque dijeron: ¿pero quién está hablando castellano aquí? Lo rescatan y él dijo: no, pues yo quiero que ustedes me tomen bajo su control porque yo he estado viviendo aquí 8 años bajo estas tribus mayas. Él era el intérprete de Cortés hacia el maya, y entonces Marina se convierte en la intérprete del maya al náhuatl. Por lo tanto, Cortés dijo: ya no voy a tener problemas para comunicarme con esta gente, y empieza su viaje y empieza a dialogar de manera, pues digamos, triangulada con Marina, y ella le empieza a contar: bueno, pues yo soy este, es mi origen, así, asado, y se da cuenta Cortés el potencial gigantesco que tiene esta mujer, porque sabe que ella lee códices, los interpreta, conoce la política, sabe de religión, conoce las profecías. O sea, él dijo: esta es una mujer que me mandó la providencia, porque realmente así fue. Se va con ella y con sus hombres hacia Zempoala. ¿Por qué se fue hacia allá? Seguramente por recomendación de Marina, y ahí empieza este proceso donde Marina se convierte en una estratega para Cortés. Empezó siendo su intérprete, o sea, su traductora, después se convierte en su asesora, y después se convierte en su estratega, que son cosas diferentes, porque ella le dijo: vamos hacia allá y allá vamos a encontrar una tribu, un grupo, un reino que está enemistado con los mexicas, están sometidos, les tienen coraje y seguramente nos van a apoyar. Y ella llega y es el primer contacto con la gente de Zempoala y les dice: venimos de Tabasco, allá estos hombres se enfrentaron con este reino que ustedes conocen, los derrotaron porque traen armas, y me imagino que doña Marina les desplegó todo un arsenal de argumentos diciéndoles: no se les vayan a enfrentar porque los van a aplastar. Y fue tan contundente lo que les dijo ella, con esa inteligencia que tenía, que logró que lo recibieran de manera pacífica los españoles. Y entonces les dijo Cortés: bueno,
¿cuál es su problema? No, pues es que vienen aquí cada año, tenemos que entregarles doncellas para que se las lleven a sacrificar y luego se las comen. Es una aberración que es importante. En la mañana Juan Carlos mencionó algo muy, muy fundamental de uno de los trabajos de Cristian Iturralde sobre la parte de su visión de cómo eran los pueblos prehispánicos. Porque él generalizó, o sea, generaliza en sus obras que todos los prehispánicos eran salvajes y todos eran antropófagos, y eso es totalmente falso, eso no es real. Sí había antropofagia, pero era un acto ritual y estaba restringido a la casta sacerdotal y algunas de las clases militares, pero la gente del común no practicaba el canibalismo. Por eso es que había mucha animadversión contra los mexicas, porque ellos lo practicaban con estas clases gobernantes y muchos de los otros grupos se les hacía, como lo es, pues una aberración. Entonces a la gente de Zempoala le pareció escandaloso pues este sometimiento a los aztecas, y de ahí llegó el argumento de Marina para poderlos convencer de aliarse con estos hombres que iban o querían llegar hacia Tenochtitlán. Y ellos dijeron, pues esto sería lo mejor que nos podría pasar. Estaban en eso cuando llegan los recabadores de impuestos de Moctezuma, como iban cada mes, y dijo Cortés, ¿y estos quiénes son? Porque ellos, digamos, Cortés y sus hombres estaban tomando el sol, descansando en la avenida principal que llevaba al centro de Zempoala. Y estos pasaron y ni siquiera los voltearon a ver, demasiado soberbios. Y Cortés dijo, ¿y estos quiénes son? O sea, ¿quién se creen que ni siquiera voltearon a vernos? Y les dijeron, pues son los cobradores y los representantes de Moctezuma. Entonces le dice Cortés al cacique gordo, que así le decían porque estaba pues, evidentemente muy voluminoso, le dijo, aprésalos. Y él, ¿cómo? Eso sería casi un acto de guerra, no podemos hacer eso. Tú deténlos. Pero tú respondes, sí, los agarran. Cortés de los 6 que detuvieron se lleva a 5 y los mete en uno de los barcos que tenían. Y al otro Cortés le dice, oye, pues ¿y qué pasó con tus compañeros? No, pues que los detuvieron. Ay, qué vergüenza, no sabes, está muy apenado. No, vamos a remediar esto. Y los traen, pero ya les habían puesto una zarandeada muy sabrosa. Y les dice, ahora vete con Moctezuma y dile que este pueblo a partir del día de hoy ya no te vuelve a pagar impuestos. Y diles que lo digo yo, por mis arcabuces, ¿no? Para no decirlo, por mis pistolas, porque no había, pero... Entonces, pues se fueron muy indignados los representantes de Moctezuma, y sabían los de Zempoala que en ese momento o se aliaban con Cortés o se los cargaba el payaso, porque no había de otra. Entonces mejor se aliaron con Cortés, y esta negociación muy hábil la tejió hábilmente doña Marina. Bueno, ellos se quedan estacionados alrededor de 4 meses, estamos hablando de 1519, de más o menos abril de 1519 a agosto. En esos 4 meses, doña Marina, digamos que les dio un curso intensivo, para decirlo en términos actuales, de todo lo que era la cultura, la historia, la política, los usos y costumbres, los acuerdos, los pueblos que estaban sometidos. Es decir, les dio todo un curso de política, de alta política a los españoles, para entender cuál debía ser su proceder. Y ella le hizo ver a Cortés algo fundamental. Le dijo, es más conveniente, y eso acuérdense porque lo aprendió de su padre, le dijo, es más conveniente tejer alianzas que enfrentarse al combate, porque en el combate vas a perder hombres y son muy poquitos. Si trajeras a 20,000, pues siempre es lamentable una pérdida, pero no significa tanto a que siendo 500, se te mueren 5 y ya te representa una pérdida muy significativa. Entonces le dijo, es mejor tejer alianzas. ¿Y quién las iba a tejer? Pues ella. Evidentemente que ella sabía el arte de negociar. De ahí le sugiere a Cortés que se fueran hacia Tlaxcala. Tlaxcala y Zempoala no eran, pues digamos, aliados, pero tenían un enemigo en común. Los zempoaltecas y los tlaxcaltecas no se enfrentaban, estaban muy lejos en distancia, no se afectaban, pero los dos sufrían, digamos, la dominación o el hostigamiento mexica. La diferencia entre ellos es que los de Zempoala pues sí estaban sometidos y pagaban tributos, y los tlaxcaltecas no. Entonces los tlaxcaltecas pues también como que los veían como agachones, ¿no? Y por eso no se llevaban bien.
Entonces resulta que ya traían aliados indígenas de Zempoala, los españoles, pero además se les habían ido sumando otras tribus conforme iban avanzando. ¿Y quién creen ustedes que hacía esa labor de ser la vocera y de anunciarles y decirles, mira, somos estos, venimos y vamos para allá y mira cuántos vienen y todos han sido aliados? Pues doña Marina, que es muy importante también entender que para ese momento ella ya se había bautizado, ya se llamaba Marina, porque pertenecía al grupo de las primeras 12 mujeres que se bautizaron en América continental. Entonces, ella fue tejiendo estas alianzas, pero además, en ese momento ella se convierte ya en la primera evangelizadora de América, porque fue la primera persona, hombre o mujer, que transmitió la doctrina católica en náhuatl, porque nadie lo conocía, acababa de llegar y nadie había recibido la buena nueva, y ella la convirtió, ella escuchó, sabía, y ella fue la que transmite esa buena nueva a los indígenas y empieza a evangelizarlos y empieza a convertirlos, y ella vive su fe de manera profunda y real. Y después les voy a leer un pasaje donde queda demostrado efectivamente que ella llegó a vivirla a plenitud, entendiendo esto. Pero ahí va otra. La conversión de ella y su bautizo no fue gratuito, o sea, vamos, no fue estéril, más bien recibió la gracia, y la gracia le permitía ser más hábil, más inteligente, más aguda, y como estaba trabajando para el plan de Dios, le fue abriendo caminos, porque ella dejó que la gracia actuara. Esto es muy importante. Viene después, llegan a Tlaxcala, y Tlaxcala estaba gobernado por una tetrarquía, por 4 reyes, una familia que eran los Xicoténcatl, que era el papá y el hijo, y otros 2 reyes. El papá Xicoténcatl pues era un hombre ya muy anciano y ciego, pues obviamente no iba a hacer la guerra contra Cortés, pero el hijo pues era bastante atrabancado y él se le fue a los golpes. Los otros 2 se reunieron con doña Marina y ella les dijo, no les conviene porque vamos para allá y queremos llegar a Tenochtitlán y más vale que se unan con... Estaba negociando cuando el otro estaba combatiendo a Cortés. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ella logra convencer al papá de Xicoténcatl y a los otros 2 para que pararan la guerra, y entre los 3, como eran 4 el gobierno, pues entre 3 lo mayoritearon literalmente y lo bajaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no puedes, ahórrate esa energía porque la vas a ocupar cuando haya combates verdaderamente que tengamos que pelear. Con esto nos vamos a aliar. Y eso fue lo que hicieron. Se alían, y la forma en la que le piden a Cortés una muestra de confianza para ver si realmente sus intenciones eran buenas era ir sobre Xochica, ahí se me fue el nombre, en Puebla, de Cholula, sobre Cholula. ¿Por qué? Porque los tlaxcaltecas odiaban a muerte a los cholultecas. En algún momento llegaron a ser aliados, pero cuando los cholultecas se sometieron y se convirtieron como en en un aliado de Tenochtitlán, los tlaxcaltecas los aborrecieron y se odiaban a muerte. Entonces dijeron, vamos allá, a Cholula. Cuando llegan los cholultecas, pues claro, los querían recibir a flechazos, pero no pudieron porque venía un ejército gigantesco. Eran cuando menos entre 15 y 20 mil indígenas, más los soldados, caballos y todo el demás arsenal que traían los españoles. Entonces, pues dijeron, pues estos no han de venir en plan de paz, pero vamos a ver qué quieren. Para ese momento, ya desde entonces, pues obviamente Moctezuma sabía que habían llegado los españoles. Acuérdense que había detenido y mandado de regreso a sus embajadores en Zempoala, y les mandó decir a los de Cholula que no los dejaran pasar, que hicieran lo que fuera necesario, pero que no los dejaran pasar, que esa tenía que ser la frontera y que de ahí no pasaran, que los mataran o que a ver cómo los emboscaban, pero que no los dejaran pasar. Entonces los reciben pacíficamente, y ya que vieron los planes que traían, pues dicen los cholultecas, bueno, vamos a recibirlos así como que sí, vamos a dejarles el paso, y les preparan una emboscada.
La emboscada consistía en que les dijeron: vamos a organizar un festejo para recibirlos, como ustedes se merecen, pues espérenos afuera del pueblo, les vamos a dar la entrada triunfal. Y les prepararon la calzada principal llena de estacas cubiertas con ramas, para que en el momento que entraran los caballos se clavaran sobre las estacas, se hundieran, y ahí los iban a agarrar a flechazos, pedradas y pues con las armas que contaran para matarlos a mansalva a los españoles. ¿Cómo se evitó esta tragedia? Yo creo que es el capítulo más importante de toda la historia de la conquista, más que la de la misma lucha de la Noche Triste o la conquista de Tenochtitlán, porque aquí es donde realmente estuvo en manos de una sola persona el destino de toda la nación y de el mundo entero. Ahí se jugó, aunque parezca exagerado. ¿Por qué? Porque la esposa de uno de los gobernantes de Cholula le echó el ojo a doña Marina, la vio muy guapa, vio que venía con Cortés, que era su intérprete, que era muy poderosa, la vio ataviada con joyas, dijo: pues esta es rica, así que voy a casar a mi hijo, acuérdense que era la tradición, a mi hijo con ella para quedarnos con la riqueza de ella, y matamos a todos los españoles, pero esta la rescatamos con todo su tesoro. Esta señora agarra a doña Marina y le dice: ¿sabes qué? Me caíste bien, quiero que te cases con mi hijo, por lo tanto te voy a revelar un secreto. Preparamos una emboscada para estos, para que los maten, y tú vas a quedar, únicamente te vas a salvar tú, y te vamos a entregar a mi hijo para que te cases, y tu riqueza y la de él pues se junten, las fortunas, ¿no? Entonces doña Marina muy hábilmente le dijo, fíjense la inteligencia extraordinaria de esta mujer. Ella escuchó el plan y quizá ustedes hubieran reaccionado de otra manera, pero ella dijo: me siento tremendamente honrada con esta distinción, acepto la mano de su hijo, o sea, literalmente, yo no, pues me siento profundamente honrada con esto, y efectivamente hay que hacerlo, solamente que pues necesito ir por mis cosas, porque se quedaron en el campamento. Entonces, aguánteme tantito, voy en la noche, cuando estén todos dormidos, me traigo mis cosas con todo el tesoro, que ella sabía, obviamente, que era lo que querían, y al rato nos vemos. Sí, está bien, bueno. Obviamente ella va, y ahí es donde se define el futuro de la humanidad, en ese momento. Porque al ir doña Marina a decirle a Cortés el plan de la emboscada, los salva. Y al salvarlos se definió el futuro de lo que iba a ser la conquista, ahí se definió. Los españoles toman represalias, evidentemente, y se hace pues una carnicería, una matanza. No es tan exagerada como lo han manejado en la historia, pero sí descabezaron, o sea, mataron a todos los gobernantes de Cholula, o sea, lo descabezaron. Quedó la población, mucha de la población civil, pero ya no tenían gobernantes, que fue algo terrible para ellos, porque entonces quedaron como huérfanos. Y de ahí sabía Moctezuma que ya no había remedio, ya nadie lo iba a salvar de que llegara Cortés hasta Tenochtitlán, como efectivamente sucedió. Llegan a Tenochtitlán, lo recibe, se encuentran Cortés con Moctezuma, y la primera sorpresa, más todavía que ver a Cortés, este hombre barbado con armadura y caballos, porque él ya los había visto de alguna manera. Los mexicas, el emperador contaba con dibujantes muy, muy hábiles, y había mandado a estos dibujantes a retratar a Cortés, y tan lo retrataron tan fielmente que Moctezuma le jugó una broma a Cortés. No sé si ustedes saben esa historia. Había un indígena, porque eso también es parte de lo que nos comentó Juan Carlos. Hay algún antecedente europeo que anduvo por aquí vagando en América, seguramente porque fueron los pobladores originarios, y uno de esos que sobrevivió durante miles de años, no esta persona evidentemente, me refiero a la genética, pues había nacido en ese tiempo, y lo tomaron y se lo mandaron a Cortés. Y dice Bernal Díaz del Castillo en su crónica que era tan parecido a Cortés que le decían el Cortecito, no sé qué cosa, ¿no? Pero que se sorprendieron los españoles de ver a un hombre tan parecido a Cortés, cuando se supone que no debería de existir ese tipo de gente aquí. Bueno, ¿qué significa esto? Que Moctezuma había tenido la suficiente claridad de ver en imágenes cómo era Cortés. Bueno,
pues la sorpresa mayor, más que verlo de frente y ver los caballos, que eran cosas que nunca habían visto, y las armaduras, era ver que una mujer estaba hablando a nombre de él. Eso era la mayor sorpresa para Moctezuma, porque las mujeres no eran absolutamente nada ni nadie en ese tiempo, eran objetos que pertenecían o a sus padres o a sus esposos, pero no tenían conciencia, ni vida, ni voluntad. Por eso es tan importante la vida y la trascendencia de doña Marina, porque fue la primera mujer, lo voy a decir en estos términos aunque suene medio chocante, que se autorrealizó. Eso no me lo malinterpreten, cumplió con la misión que Dios le dio, es a lo que quiero referirme. Las mujeres en ese tiempo no cumplían con la misión que Dios les daba, porque Dios los mandaba para una cosa y les imponían otra diferente. Ella sabía que tenía que cumplir una misión y la cumplió. Las mujeres, cuando estaban frente al emperador, para empezar no deberían de estar, pero si estaban, tenían que ponerse de rodillas y agacharse y tocar la frente al suelo cuando estaba presente Moctezuma o el emperador, el Tlatoani. Y de repente llega y esta mujer pues está de pie, punto uno. Segunda, se dirige a Moctezuma cuando no lo podía hacer prácticamente nadie. Casi lo tuteó, o sea, literalmente, si eso hubiera existido en náhuatl, literalmente lo hubiera tuteado. Entonces él dice, ¿y esta quién es? O sea, esta es una como nosotros, ¿cómo se atreve a hablarme a mí? Yo creo que le pareció más irrespetuoso eso que el intento de abrazo que le quiso dar Cortés, que no se lo permitieron porque nadie podía tocar al Tlatoani. Para ellos fue una cosa verdaderamente escandalosa que una mujer hablara en nombre de este señor, que era el más poderoso y que además él la escuchaba y le hacía caso, porque le decía, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. No es que ella fuera la que gobernara, pero Cortés fue lo suficientemente inteligente y tenía tanta seguridad en sí mismo que le hacía caso a esta mujer, que es lo que deberíamos de ser todos, ¿no? Los que estamos casados, porque la realidad es que a veces el machismo impide que nosotros tengamos la suficiente humildad como para escuchar a nuestras esposas, que generalmente tienen, cuando menos en mi caso, siempre tiene un punto de vista mucho más sensato generalmente que el mío. Entonces Cortés lo hizo y ahí está el resultado. O sea, vean la importancia de hacerle caso para que lo tome nota a sus esposas. Y las esposas después me van y compran algo para compensar este guayabazo que les acabo de dar. Bueno, el asunto es que es un escándalo que esta mujer represente, hable en nombre de este hombre tan poderoso. Y seguramente, fíjense cómo empiezan a atarse los cabos. Moctezuma le apostaba a que Cortés no conocía ni su historia, ni su tradición, ni sus profecías, ni nada de eso. Cuando ve a doña Marina y se entera que era la hija del anterior representante de él, seguramente atando cabos dijo, pues ya no les tenemos secretos porque ya saben todo de nosotros. Esa era un arma fundamental. Siempre en una guerra la información es el arma a veces más poderosa que las mismas armas que matan gente. La información es la que gana generalmente las guerras. Y así fue en este caso. Porque además doña Marina sabía que había una figura legendaria llamada Quetzalcóatl, en la cual creían, y ella exaltó esa idea cuando tenía negociaciones. A lo mejor este es Quetzalcóatl, o sea, cuidado con... Por eso fue doblando muchas de las voluntades que de otra manera a lo mejor no se hubieran doblado, porque ella sabía exactamente qué decirles, cómo decirlo, qué lenguaje usar, dónde meterles miedo, y por eso fue absolutamente fundamental. Ya no era solamente la intérprete, no era la consejera, era ya la canciller, literalmente, de Cortés, y además era su principal agente de inteligencia, porque era quien más información le había dado del enemigo y cómo dominarlo o derrotarlo. Ya se sabe la historia que Moctezuma lo recibe, porque no le quedó de otra, y lo mete en el palacio de Axayácatl, que era el del papá de Moctezuma, donde está actualmente en el centro histórico, en la plancha de la Plaza de la Constitución, donde está el edificio del Monte de Piedad. Ese era el palacio de Axayácatl, ahí lo metió. Y ahí estuvieron conviviendo y llevando la fiesta en paz. Era una paz pues relativa, porque
los dos como que estaban esperando a ver cuál era el movimiento del siguiente. Y el movimiento se dio cuando unos representantes de Moctezuma fueron a cobrar impuestos en un puesto de Veracruz donde Cortés había dejado soldados representando a él, a Cortés, y los habían golpeado y creo que hasta matado. Entonces, cuando le llegan las noticias a Cortés de que por un lado el que los estaba hospedando y les estaba fingiendo una cordialidad o fingiendo o no fingiendo, pero había ido a matar a sus soldados, eso le dio el pretexto para detener y encarcelar o apresar a Moctezuma y lo guarda en el palacio donde ellos vivían. Pero en ese momento le llegan noticias de que habían desembarcado soldados que venían de Cuba, de su enemigo, sí, exactamente, Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba y había mandado una representación para apresar a Cortés. Ustedes saben que Diego Velázquez y Cortés se odiaban, por eso él se vino para acá. Eso requirió que Cortés agarrara a sus soldados, a la mayor parte, y se fuera de regreso a Veracruz, pues para negociar o combatirlos, pero detenerlos cuando menos. Y deja al frente de la plaza pues a Alvarado, a Pedro de Alvarado, o Pedro Alvarado. Y Pedro Alvarado pues era un hombre bastante atrabancado y arrebatado, imprudente y todos los calificativos que le quieran poner. Ya había dado muestras de esta locura en cuanto llegó Cortés, antes de conocer a la Malinche. El primer lugar al que llegaron, que me parece que fue como por ahí de Yucatán o en el sur del país, y llegó primero Pedro Alvarado con una barca, bueno, con un navío de avanzada. Ellos desembarcaron un día antes que Cortés, y en ese día llegaron, los recibieron con flechazos, les soltó toda la batería, los mató, quemó, violó mujeres, se comió todo. Y cuando llega Cortés y va viendo pues todo el desastre, muertos y quemado, y ¿qué pasó? No, pues no, o sea, los pasamos, les dimos un recordatorio de quién es aquí el que lleva el mando. Entonces Cortés se molestó tanto porque sabía las consecuencias que podía traer esto, que lo castigó públicamente a Pedro Alvarado, a Pedro de Alvarado. Frente a los agraviados lo hizo pedirles disculpas y además se comió los guajolotes. Entonces dijo, bueno, pues como eso ya no los puede reponer, pero traemos gallinas, pues dales gallinas, y ellos nunca habían visto gallinas. Entonces ya había mucho antecedente, y aún así pues Cortés, quizá porque tenía una mano muy firme, Pedro de Alvarado pues lo dejó al frente en lo que él iba a ver qué pasaba en Zempoala. Llega, es una historia donde, bueno, se encuentra, se enfrenta a la avanzada cubana, y después, pero Cortés va con doña Marina y negocian un acuerdo de paz donde le dice, ¿para qué me atacas si vamos a ir a conquistar Tenochtitlán y todos van a ser héroes y todos se van a llenar de riquezas y todos vamos a llenar de gloria nuestro nombre, que para ellos era más importante o tan importante como la riqueza? Finalmente los convence y ahí van de regreso. Pero en este periplo entre que fueron a Veracruz y regresaron de Veracruz, encuentran la revuelta armada ya en Tenochtitlán, porque Pedro de Alvarado, pensando que lo iban a atacar, empezó a hacer un matadero de gente y de sacerdotes que estaban en un ritual, y esto a la gente la enardeció, y pues ellos se quedaron encerrados en el palacio. Y cuando llega Cortés pues se da todo este proceso de que empieza la guerra, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles porque si no me voy a extender mucho, pero después todo esto culmina con la Noche Triste, donde pues finalmente ellos huyen rompiendo un cerco de que ellos tuvieron que salir huyendo porque los iban a masacrar, y murieron muchísimos soldados españoles. Ahí en ese momento, como ya venían reforzados, habían llegado a Tenochtitlán como 500, como otros 500, eran alrededor de 1000, y de ahí murieron pues no se sabe cuántos, pero fueron muchos. Y Cortés, abatido y derrotado, por la única persona que preguntó si había sobrevivido fue por doña Marina. Cuando la encuentra, la sube a su caballo, se dice que dijo: si se salvó Marina, no hemos perdido nada, vamos a conquistar Tenochtitlán. Y efectivamente así fue. Ese era el tamaño de importancia y el peso que tenía esta mujer para Cortés, que sabía la valía que tenía. Es decir, perdió la mitad de su ejército, pero esta mujer valía más que ellos. ¿Por qué? Porque sabía la
estrategia, la sabiduría, el conocimiento, la prudencia, la habilidad, etc. Otra cosa importantísima que omití comentarles: en los combates, doña Marina, ya les conté que había sido estratega, que había sido agente de inteligencia, etcétera, etcétera, también fue comandante militar. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo se combatía en el mundo indígena, entendía las señales, etcétera, entendía las señales de tambores, de cuernos, de, ¿cómo se llama?, de caracoles, que eran las señales de la guerra, y aprendió el lenguaje militar europeo con los españoles, que ellos se dirigían con trompetas y con banderas y estandartes. Ahí es como dirigían. Entonces, los indígenas no entendían cuando movían una bandera para un lado y para el otro. Ella aprendió el lenguaje de la guerra europeo y lo convertía en palabras, y ella era la que comandaba los ahora para allá, y ahora para allá, y retírense. Ella era la que daba las órdenes, porque era la única que entendía ese lenguaje, para que vean esta capacidad increíble. Ya para entonces, para la conquista de Tenochtitlán, ella ya había aprendido además a hablar castellano, es decir, ya Cortés no necesitaba triangular los mensajes, ya podía comunicarse directamente con ella, y yo creo que al hablar ya con ella en castellano entendió ahí plenamente la inteligencia sobrenatural que tenía esta mujer. Después viene, bueno, pues ya la conquista, y viene otro papel fundamental de doña Marina, ya una vez que los españoles habían tomado el control del gobierno del imperio que ya había caído. Y esto fue que doña Marina le dijo la forma en la que debería de organizar a la sociedad. Esto es fundamental, porque ahora entra la parte que ella aprendió de gobernar. O sea, hemos hablado otras facetas de ella, ahora viene la de gobernar. ¿Por qué? Porque le dijo: hay un sistema de castas, hay un sistema tribal, tienes que respetar el orden. ¿Por qué? Porque los indígenas van a respetar a su líder, y si tú convences al líder, no rompas esas unidades sociales con las que se ha hecho. Y eso fue lo que hizo Cortés. Les permitió formar ayuntamientos donde ellos eran los que gobernaban, se autogobernaban, sometidos a la corona, por supuesto, pero ellos eran los que aplicaban, eran los tribunales de justicia indígenas. Y esa fue una estructura que fue tan trascendental y tan importante que duró 300 años, esa idea de doña Marina, de decirle a Cortés: no rompas este orden social porque se va a hacer un caos, la gente no lo va a entender. Y él, al respetar, por eso les digo, tan importante hacerle caso a esa voz femenina, porque al él aceptar este consejo, permitió que el gobierno novohispano prosperara, y esta idea de doña Marina duró 300 años. Eso es fundamental. Además, era tanta la confianza que tenía Cortés en ella, que finalmente la nombra, vamos a decir, como la secretaria de Hacienda del reino, porque a ella era ahora a quien le entregaban los tributos. Cuando Cortés se va a vivir con ella a Coyoacán, ahí es donde se entregaban los tributos, era la recaudadora, y se lo entregaban a ella, y él confiaba plenamente en esta mujer. Ya para entonces se le había agregado esta frase que mencioné al principio del Tzin, Malintzin, doña Marina. El doña es una palabra que viene de dominos, tanto de dominio como de señor, tiene que ver con los dos significados. Y dominus es hombre y domine es mujer en latín, y doña proviene de ahí. ¿Eso qué significa? Que es alguien que ejerce un poder, que tiene un poder en sí mismo. Era tan respetada por todos los indígenas que la veían como una figura, vamos a decir, como materna, gobernante mujer, que nunca habían tenido. Es que fue increíble la historia de ella. Y era tan importante para los indígenas que, curiosamente, a Cortés le decían, se los voy a decir así, el don Malinche, es decir, estamos acostumbrados a que las mujeres llevan el apellido del hombre. ¿Por qué? Porque se supone que le da una pertenencia, o sea, el hombre, digamos, tiene una esposa,
y la esposa lleva el apellido del esposo, o sea, eso se acostumbraba antes, cuando menos. Pero ahora fue al revés, decían, este señor le pertenece a ella. Imagínense cómo fue el cambio gigantesco y además el ejemplo que le dio a todas las mujeres con las que tuvo contacto de decir, aunque no se los dijera, ustedes son capaces, tan capaces como los hombres, porque yo los estoy demostrando, se los estoy demostrando con mi ejemplo y mi vida. Eso rompió un paradigma, porque eso no existía. Ninguna mujer tenía esa autoconcepción, esa autoconciencia, y ella rompió esos parámetros. Y fue algo tan poderoso lo que ella hizo, que por eso le entregaban, le tributaban a ella como si ella fuera el gobernante, y la querían y la tenían pues como su máximo orgullo. Tienen que ver esto porque los indígenas lograron romper el dominio abusivo que tenían los mexicas. ¿Y quién lo rompió? Pues sabían que había sido una mujer. O sea, la peor vergüenza, que había sido una mujer y además indígena. O sea, si hubiera sido un español solamente o puros españoles, bueno, pues, es que son superiores, es que son diferentes, lo que sea, pero que fuera una mujer a quien consideraban nada y además indígena, era para ellos el peor de los, quizá la peor de las vergüenzas, pero fue la mayor exaltación que pudo tener las mujeres en ese momento. A partir de ahí se empieza a retratar a doña Marina en muchos códices y siempre se le pinta y se le representa del mismo tamaño de Cortés, o a veces incluso más grande, más alta que Cortés. Y ustedes pueden decir, bueno, o sea, es que el dibujante no usaba escala, o sea, no usaba perspectiva. No, acuérdense que los códices siempre fueron simbólicos y todo contaba y todo tenía una razón de ser. Y el hecho de que la pusieran más grande que Cortés significaba que era más grande que Cortés. Eso significaba, o sea, para no darle muchas vueltas. Y ella, al final, se convierte en esta figura, les digo, de evangelizadora, porque lo vivió plenamente. Y Bernal Díaz del Castillo nos deja una muestra de esto cuando en 1523 se entera Cortés que había habido una rebelión y tuvo que ir a combatirla a Guatemala, y le pide a doña Marina que lo acompañe, y es cuando se llevan a Cuauhtémoc preso y acaban matándolo por allá, no se sabe si por Tabasco o por allá. En el juicio de Cuauhtémoc, ¿quién creen que lo interrogaba? Pues doña Marina. Ella era la que lo estaba interrogando, porque nadie más hablaba náhuatl más que ella. Y en este viaje pasaron yendo hacia Guatemala por el pueblo natal de doña Marina. Seguramente Cortés lo hizo con una intención específica, porque al llevarla se iba a encontrar con los gobernantes de ese pueblo, que era su mamá y el padrastro y sus hermanos. Y cuando saben en ese pueblo que venía la comitiva de Cortés, el conquistador, el que había derrocado al imperio, y venía con doña Marina, que era pues la que estaba a la par de él, y sabiendo que ella era la hija que habían regalado, dice Bernal del Castillo que estaban muertos de terror, porque dijeron, pues viene a matarnos, obviamente viene a matarnos. Y doña Marina los manda a llamar y los trae, y lo narra de una manera tan hermosa que yo les pido que lo lean cuando tengan oportunidad. Aquí lo tengo, no lo voy a leer porque si no me voy a extender mucho, pero dice que les dijo, los perdono, básicamente les dijo esto, en el nombre de la religión que nos trajeron, gracias a la cual salí de ese pantano de la idolatría, y gracias a esta religión del amor yo los perdono. Y los abrazó, los besó y les mostró ese acto de caridad que no existía en el mundo indígena, es decir, esa transformación espiritual que ella había vivido a lo largo de los años, que había sido una transformación, una conversión absoluta y plena, lo demuestra en este acto sublime de perdón absoluto. Y dice Bernal Díaz del Castillo, es el equivalente a lo que hizo José en el Antiguo Testamento con sus hermanos, exactamente lo mismo. Eso nos habla de que la grandeza de esta mujer no solamente era intelectual, no solamente era una grandeza de habilidades, de capacidades, sino era una grandeza, una nobleza espiritual que la había transformado y la había convertido en lo que es
la madre del mestizaje, porque había tenido un hijo, bueno, dos, con Cortés, a Martín Cortés, y a una hija, y ella había llevado, se había convertido en la simiente de una nueva humanidad y de una nueva civilización, que es la hispana. El hispanismo nació en el vientre de doña Marina, ahí se materializó, ahí se concretó, porque no existía antes. Podía haber sido un proyecto, un concepto, pero ahí se convirtió en realidad. Así que la obra de Isabel la Católica, muerta en 1504, hereda doña Marina, sin saber, y quizá por sabía, me imagino que Cortés le contó las hazañas de Isabel la Católica, y me imagino que ella se inspiró en la vida de Isabel la Católica y probablemente le pidió su intercesión para lograr esta obra increíble que no se hubiera logrado sin esta mujer. Cortés y los 500 españoles hubieran muerto masacrados en Cholula si ella no hubiera tomado la decisión, ella ejerciendo su voluntad y su libre albedrío, que las mujeres en ese tiempo no tenían, de salvar el proyecto de la conquista, de salvar a una nación y de salvar a una civilización y a la religión católica, porque gracias a ella la religión católica se extendió y ella fue el San Juan Bautista de la Virgen de Guadalupe, porque ella fue la que abrió la brecha para que la Virgen de Guadalupe se apareciera y convirtiera este país en lo que somos actualmente. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Miguel por esta muy entretenida intervención. Igual como con los otros expositores, vamos a dar 10 minutos para preguntas y respuestas, y después continuamos el cierre de hoy con el doctor. Entonces, ¿quién quiere participar? Perdón, sí. Bueno, me pregunta, por si no escucharon, que si toda mi fuente era de Bernal Díaz del Castillo. Bueno, la fuente de la información, pues el análisis no, el análisis pues es mío, pero la fuente como tal, los hechos que se documentaron, sí, porque es la primera. Es importante esta pregunta porque Bernal pasó como con los evangelios. Los evangelios fueron escritos por testigos presenciales que vieron la vida de Jesús, aunque se escribieron pues décadas después, pero fue escrito cuando todavía estaban vivos los testigos que podían haber dicho, oye, no es cierto, esto es falso. Eso pasó con la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Por supuesto que doña Marina ya había muerto, se cree que murió de alrededor de 29 años, es decir, toda esta proeza la hizo en menos de 29 años y básicamente en un periodo que probablemente abarcó 10 años, es decir, desde los 19 años, que es cuando la encuentra Cortés, y curiosamente Cortés tenía 19 años también cuando llegó a América, bueno, a las islas del Caribe. Entonces, en 10 años, esta mujer transforma al mundo entero, porque la obra de ella tuvo una repercusión mundial. Y Bernal Díaz del Castillo, que la conoció, pues fue el que nos dejó la mayor parte de esta información. Hay otras crónicas también y las cartas de relación que la mencionan un poquito, o sea, porque Cortés la verdad es que, o sea, se abrogó todos los méritos de la conquista y dijo, bueno, y sí tenía un intérprete que me ayudaba, ¿no? Me cargaba el portafolio. Pues no, ella fue la que hizo la mayor parte de la obra. Cortés, o sea, fueron la combinación de la genialidad de los dos, porque Cortés era un hombre de Estado educado en la universidad, que había sido empresario además, y tenía una visión de Estado, era un estadista, y además él tenía, por encima de todo, pues a la religión como su eje central. Es decir, si uno lee la crónica de Bernal, uno se da cuenta, es que hay una conquista espiritual que no se dio como nos han querido hacer creer, impuesta. Los indígenas vieron a estos soldados poderosísimos que se ponían de rodillas para besar a un hombre, o un hombre que se veía tan miserable que ni siquiera ellos se veían así, a los evangelizadores. Acuérdense que Cortés llegó con 2 sacerdotes, les celebraba misa
Y la misa, no sé quién lo comentó, pues Luis comentó, la misa tridentina, que era la que existía en ese momento, es más, ni siquiera se llamaba tridentina porque todavía no había pasado el Concilio de Trento, la misa tiene un poder transformador, no importa que no la entiendan, porque de todos modos el misterio está ahí. Y para los indígenas, ver ese ritual en el que era Dios el que se sacrificaba, al revés de como ellos lo habían entendido o visto, que eran los hombres que se sacrificaban por Dios, acá era Dios que se sacrificaba por los hombres. Entonces ellos decían, pues no lo entiendo, o sea, literalmente, porque ellos no podían entender eso. ¿Cómo es posible? Y solamente lo pudieron entender a través del amor, que era un concepto que tampoco sé si ellos entendían muy bien o no, pero era real. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, la fuente básicamente de los hechos es Bernaldez del Castillo, y de todo lo demás, la interpretación, pues ya fue cosas que pues yo fui pues sacando por deducción simplemente pues lógica, ¿no? Decir, bueno, pues esto tenía que haber sido así porque así fue, por los frutos, por lo que sucedió, por los acontecimientos, es la interpretación. Perdón por haberme extendido. ¿Alguien más que usted? Perdón, no sé si que... Sí, acá, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué interesante, la verdad, estaba escuchándote y me venía a la reflexión como si estuviéramos leyendo un libro de García Márquez, ¿no? Muy ameno. Pero fíjate, yo te lo digo desde el punto de vista como norteño. Ya ves que los norteños tenemos una interpretación sobre la entrada de los españoles y cómo fue conquistado el centro y sur de toda América Central y Indoamérica, ¿no? Pero la parte de Aguascalientes hacia el norte, los que somos de por allá, tenemos otro concepto. O sea, que obviamente no viene en libros de texto, y menos en los de ahorita, ¿sí? En donde se considera exterminio, no conquista. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo mis dudas, digo, de Malinche no, porque pues es obvio, ¿sí? Todo el mundo nos ha dicho que es de Tlaxcalteca, mira, cosa más tonta, ¿sí? Pero sí tengo yo esa inquietud de cuál es tu posición respecto a la gran cantidad de muertes en el norte, precisamente de los españoles, por esa conquista, por ese exterminio, obviamente por cuestiones de oro y plata. No lo considero aquí, ¿no? Aquí en Guanajuato no fue tan grave, porque luego, ¿quién se metía a las minas? ¿Sí? Pero en el norte de la República sí lo veíamos desde el punto de vista distinto, porque lo veíamos como exterminio más que como conquista. Bueno, pues yo creo que es en parte, pues un poco leyenda negra, pero también, o sea, hubo una muerte pues muy alta de indígenas, pero aquí hay que distinguir, no fue una muerte deliberada, no fue un genocidio deliberado. El cruce genético y las infecciones que traían los españoles, para lo cual no había anticuerpos, pues generó una mortandad que ellos ni siquiera sabían que portaban virus que eran mortales, pues no lo sabían. Entonces, pues empezaron a morir muchos indígenas, pero ellos no sabían la razón de por qué sucedió esto, que es muy diferente a un exterminio deliberado, si no, pues lo vamos a arrasar. Le voy a decir por qué no le convenía a los españoles matar indígenas, porque era su fuerza laboral. ¿Por qué? Porque los españoles eran una minoría, realmente, y es importante tener en cuenta, porque a veces se nos van estos datos, que la corona española tenía en tan alta estima, y era su niña de los ojos, el territorio recién descubierto, que no a cualquier español le permitían venir a América. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien de aquí quiere ir a la luna, pues no es porque digan, yo voy, no. Para que te manden a algo tan especializado necesitas comprobar que tienes el conocimiento y la preparación. Pues era igual. ¿Querías ir a América? ¿A qué quieres ir? No, pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Llevas dinero? Hay que invertir y o sea, eran muy estrictos en el tipo de gente que venía. Tenía que ser gente que tuviera una fama muy probada. Por supuesto que hubo excesos, abusos, evidentemente, y hubo muchos conquistadores que se enloquecieron con el poder, porque es real, digo, si nos pasa actualmente,
Entonces, sí hubo excesos y abusos, pero no fue ni deliberado ni generalizado, que es importante. Y hubo capítulos también, lo que pasa es que también las tribus del norte del país eran muy diferentes al resto de la república, al resto del país, y ahí por eso mucha de la obra se hicieron con las misiones. ¿Por qué? Pues porque era, además de por las distancias, era mucho más fructífero, pero ahí los misioneros también toparon con pared, era muy difícil convertir a ese tipo de tribus. Entonces, la imagen, la aparición de la Virgen de Guadalupe tuvo un impacto, a veces pensamos que nacional, pues no, obviamente no fue nacional, fue un impacto muy regional de todo el centro del país y el sur, pero ya hacia el norte, pues era poco, porque había demasiada distancia de por medio. Sí, nada más hay otro factor que, bueno, en la mañana hablamos un poco de esto, del tema genético, de si hubo exterminio o no según la genética, pero también sí es cierto, en el noreste, digo, si ustedes ven el norte, ven que en Sonora, Chihuahua, hay comunidades indígenas. En el noreste, es decir, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no hay comunidades, ya sí hubo un exterminio, pero ¿por qué? Porque bueno, la sociedad, que lo que dice Miguel es que Cortés lo que hizo fue secuestrar al imperio mexica, o sea, él se posesionó de la organización social de mexica, pero era una continuación de los mexicas como sociedad agrícola tribal. Lo que pasó fue que en el norte la conquista se hizo muchas décadas, bueno, algunas décadas después, y no era una sociedad agrícola, ellos establecieron un sistema esclavista de minas, además de que los conquistadores del noreste eran judíos sefardíes, no eran españoles como Cortés, entonces ellos sí tenían una visión de supremacía racial, a diferencia de los mexicas, ¿sí? Y de Cortés y los otros. Mi pregunta para Miguel también es que esta idea de vilificar, por ejemplo, de la Malinche, ¿no?, del malinchismo, pues es un fenómeno muy español. También los españoles tienen al conde Julián, ¿no? El conde Julián es una historia parecida a la de Marina, porque el conde Julián, así como Marina no la podemos acusar de traición porque ella no era mexica, ella era de otra estirpe, ella no le debía lealtad a los mexicas. El conde Julián, por ejemplo, los españoles lo culpan de haber abierto las puertas a los árabes conquistadores, y lo ponen como un traidor, cuando el conde Julián pues era un bereber, no era un español, era un nativo, no era de la estirpe española, o sea, es algo análogo, ¿no? Entonces es algo muy hispano ese concepto, ¿no?, de vilificar a un personaje o culparlo de una traición que no, o sea, ver con los ojos de ahora lo que pasó hace mucho tiempo y que no lo podemos juzgar con esta idea de México como una nación unida, que no había, ¿no? Nada más, antes de la pregunta de Pedro, y de ahorita que participe Luis, es importante tener en claro que durante 300 años de la época novohispana, el personaje de Doña Marina sí estuvo en lo máximo, todo el mundo lo respetaba, era una figura de referencia, todo el mundo le daba el tamaño trascendental que había tenido, la respetaron como esa madre, vamos a decirlo, de la patria, porque realmente ese es el nombre que le correspondería. Como la Virgen de Guadalupe lo fue en la parte espiritual, pero Doña Marina lo fue en la parte material. Y fue después de la independencia cuando surge esta reescritura del personaje y donde lo empiezan a vilipendiar. La primera, que hasta donde yo sé, la primera obra literaria que la tacha de traidora fue una obra que se escribió, me parece que en Estados Unidos, por ahí de 1830, no recuerdo el autor, y era una novela donde es la primera vez que la presentan como traidora. Entonces, a partir de ahí fue la versión que se nos ha querido inculcar. ¿Por qué? Pues porque supuestamente con la conquista, con la independencia, perdón, se quiso rescatar como lo bueno, lo prehispánico, y lo hispánico pues como una invasión, lo cual pues no es tal cual. Entonces fue a partir de este periodo del 1824 cuando empieza el gobierno ya republicano, cuando se
transforma esta imagen que había estado muy respetada durante 300 años. Y es hasta muy reciente, como dije al principio, que se está haciendo un poco de justicia, ¿no?, a este personaje. Bueno, ahora sí, adelante. Me toca mi presentación y va volando el tiempo y lo tengo muy corto, que tengo que salir esta misma noche Pero sí quería comentar muy rápido. Bueno, yo no le veo tanto parecido al conde Don Julián, porque yo sí que veo mucha traición en él, porque al ser conde estaba sometido al vasallaje de su rey, y en definitiva lo que hizo fue traicionar al rey. Malinche fue fiel con su pueblo porque realmente vendió a su enemigo, no vendió a su pueblo, ¿no? Y sobre lo de la rebelión, sobre lo de la actuación de España en el norte de México, eran los territorios con menos bueno, no había nada de infraestructura, eran tribus nómadas, eran las más violentas las que había por ahí, salvo los indios pueblo, y curiosamente la gran rebelión que tienen los indios pueblos porque España no los defiende, porque frente a los ataques de apaches, comanches, había muchos secuestros, matanzas, y España tenía muy poquitos soldados porque era un territorio que daba muchos más problemas que beneficios desde el punto de vista material. No me meto en el tema humano, y se sintieron desamparados, y por eso hubo una gran rebelión contra las fuerzas españolas por parte de los indios pueblo, porque se habían sometido a España a cambio de protección, pero por desgracia las peores tribus de toda América estaban en esa zona, apaches, comanches, que secuestraban y hacían muchas matanzas, y España no tuvo nunca bastantes soldados para hacer frente a todo eso. Gracias. Precisamente estaba yo tratando de encontrar aquí dos documentos muy recientes. Los exploradores españoles del siglo XVI, de Charles Lumins, este protestante luterano antiespañol, enviado a fines del siglo XIX a California, se topa con que los indígenas estaban educados, no eran los salvajes que les habían vendido la leyenda negra, y no estaban exterminados, como ya hay muchos testimonios de donde entraron los anglosajones, se exterminaron. Nos han vendido la idea del exterminio, cuando que al revés, se les protegía de una manera. Y aquí, el día que quieran, les reenvío un reciente libro también de un español que fundamenta y demuestra que si alguien estaba protegido en el norte de México eran los indígenas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: eran territorios tan vastos, tan extensos, que el despoblarlos implicaba dejar en absoluta vulnerabilidad los dominios del reino. Entonces es una contradicción de lógica absurda esa leyenda negra del exterminio. Lo que dice Luis, ya no sé dónde anda, aquí anda, tiene toda la razón. De hecho, en Chihuahua, mi esposa es de Chihuahua, todavía existe una frase, bueno, en mi tiempo, cuando menos, yo estoy muy viejo, que decimos: ¡ay, Chihuahua, cuánto apache! Cuando yo entraba en conflicto con mi esposa, que es de Chihuahua, decía: ¡ay, Chihuahua, cuánto apache! Como diciendo que ciertamente los comanches y los apaches eran tribus nómadas que vivían de depredar a lo que encontraran. Y contra ellos sí se defendieron no solo los españoles, sino los propios indígenas que estaban asentados. Bueno, a lo que quiero decir es que la verdadera historia nos falta muchísimo por aprender y leer, y nos sentiríamos terriblemente orgullosos de haber sido parte del reino español por 300 años. Lumis, en ese librito, que lo tendremos disponible en Librería Prohibida dentro de muy poco, él da testimonio del nivel de civilización tan alto que encuentra en todos los territorios españoles. Y por último, como un detalle nada más, para no exagerar mucho mi uso de tiempo, se me va el nombre del presidio del norte de Florida. ¿Qué era ese presidio? Me apena mucho mi desmemoria. El hecho está en que cuando estaba la esclavitud y la explotación de los negros por los anglosajones luteranos, etcétera, protestantes, ellos se refugiaban en no se me viene, a ver si salía, no salió, en este fuerte, y por el solo eso de llegar ahí se convertían en hombres libres.
Y hay hasta dentro de esa epopeya de refugio de los esclavos negros en ese fuerte español, al grado de que uno de ellos llegó a ser un militar relevante. Vamos, en la historia, como ya lo dijeron antes, la escribe el vencedor, pero a nosotros nos han desvirtuado la información y nos la han repetido tantas veces que se convierte en verdad. Y estamos obligados nosotros aquí a leer muchísimo, porque hemos perdido, los pocos que había de lectores en México se han venido perdiendo. Necesitamos volver a tomar ese hábito. Perdonen que me haya extendido tanto, te felicito, Miguel, y muchas gracias a todos, y disculpen el abuso del tiempo. Pues muchas gracias a todos por su atención. Ya les cedo la palabra para el siguiente expositor. Les agradezco su atención y otro fuerte aplauso para aquí a Miguel, por favor. Excelentísima